Hola, buenas a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a hacer una tirada energética para esta semana de 15 de marzo. Voy a usar el oráculo de miroir. Es un oráculo francés, creo que no existe en español. Una pregunta como la semana pasada, si alguien conoce un oráculo español, típico español, yo busco un oráculo típico español. Hay muchos oráculos en inglés, en francés, pero no encuentro un oráculo español, típico español. Pues vamos a hacer una tirada entonces para la semana del 9 al 15 y voy a terminar para el manuscrito. Es un otro oráculo francés y será para una pregunta. Si quieres saber algo, piensa una pregunta y donde la respuesta es si puede ser o no. Voy a tirar dos cartas, tú vas a elegir una carta y será la respuesta de tu pregunta. Bueno, ahí vamos con el oráculo de espero. Voilà, oráculo de espero, se dice así en español. Vamos. Allez. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Alors la energía principal es el habla. Alors, habla de qué? Depende, como tú lo ves en la foto. Tú puedes hablar de muchas cosas buenas o hay un secreto también. Cuando tú lo ves a la chica, dice, puede ser que hay algo que no necesita de decir. Entonces cuidado con las palabras. Una semana de sexo, ruptura, ley, separación y evolución. Vale. Entonces, esta semana es una semana de, ¿cómo dice eso? De traición. Voilà. Hay la traición esta semana. Una semana un poquito complicado. Hay una parte que va a hablar de una traición. Una otra parte que dice que puede ser que hay alguien que tú conoces una mente, voilà, es solo sexual. Voilà. No va a casarte con él o ella. No. Vuelve la persona, es solo sexual. Hay gente que va muchísimo a hablar de esta situación también. Es por eso que creo que la traición es para este pareja que un poquito infiel. Traición. Cuidado. Otra parte, hay una historia de ley, una separación. Puede ser que puede hablar también de esta situación. Divorcio, separación, pero la carta final es evolución. Entonces, para algunas personas es bueno que se separa porque la separación para mí es un divorcio, pero para una buena cosa, para una evolución. Puede hablar también de una
sí, porque no voy a tirar la otra carta, esta parte puede hablar también de trabajo. Tú vas a cambiar de trabajo, puede ser que, voilà, hay un ley, puede ser que... hay muchas cosas que puede decir así. Una separación de trabajo para una evolución, voilà. Tú vas a cambiar de trabajo, pero será para una buena cosa. Voilà. Y con la ley, ¿eh? Pero el principal, cuidado con las palabras, que hay cosas que no necesita de decir. Entonces, secreto, será el pico. Vale, muy rápido la tirada. Si quieres más información, tú puedes me escribir aquí. Allez, vamos. Voy a tirar 2 cartas. Piensas a tu pregunta. Hop. Allez, hop. Alors, una carta así con el oráculo de la triade. Y una carta para los lunas. Estará aquí. Entonces, voy a repetir. Piensas a tu pregunta, que la respuesta es, voilà, hola Fifi, allez, pasa. Que la pregunta es sí, no o puede ser. Elegí una carta del oráculo o de las runas. Tú puedes hacer una pausa para pensar, para concentrarte. Vamos. Para la pregunta del oráculo, la respuesta es no. No, no, no. Y para la pregunta de las runas, la respuesta es neutra. Entonces, no puede ser, voilà, es neutra. Entonces, necesita un poquito más de evolución sobre tu pregunta. Basta, chao. ¿Qué quiero decir más? Sí, que el lunes es la luna llena. Entonces, si tú puedes descargar. Sí, primero descargar tu piedras y después cargarlas también a la luna. Voilà. Y tú puedes también mirar mi sitio, que es piedrasdebuda.com. Hay muchas pulseras, collares, pendiente. Hay como, voilà, por ejemplo, este es un cruz de obsidiana. Voilà. Tiene la lápiz lazuli. Aquí es onix y piedras de la luna. Voilà. Nada más. Un beso a todos. Y si te gusta mi video, una dedo y escribirte aquí. Voilà. Chao. Hasta luego.